Bueno, en este video vamos a resolver la ecuación diferencial exacta tomada del libro del autor Sill. Entonces, lo primero que hay que hacer es ver que está en la forma diferencial m, que depende de x y y por dx, más n, que depende de x y y por dy, igual a 0. Entonces, primero la vamos a llevar a esa forma y luego verificamos que es exacta. Entonces, este lo paso a restar y este de y que está dividiendo lo paso a multiplicar. Entonces, después de hacer eso, lo que está dentro de este paréntesis nos queda igual, x a la 2y a la 3 menos 1 sobre 1 más 9 veces x cuadrado. Este por dx es igual a menos x a la 3y a la 2 por dy. Y luego lo paso a sumar. Entonces observen que hacer eso mismo es, si usted toma esta igualdad y la multiplica por dy, este se le cancela y aquí le queda el dy. Entonces esa es otra manera de hacerlo. Entonces tomo toda la igualdad y la multiplico por dy. Entonces x a la 2y a la 3 menos 1 sobre 1 más 9 veces x cuadrado de x más x a la 3 por y a la 2 por dx por dy igual 0. Y entonces ahí ya queda claro que esto que está entre este paréntesis es m, que depende de x y y esto que está en este paréntesis es n, que depende de x y y. Entonces, para ver qué es exacta, pues toca calcular la derivada de m respecto a y ver que eso es igual a la derivada de n respecto a x. Entonces, la derivada de m respecto a es este 3 baja, 3x a la 2 y a la 2. Y la derivada de este es 0, porque no depende de y. Ese es constante. Y la derivada de n respecto a x, bajo el 3 y queda 3x a la 2 y a la 2. Entonces efectivamente sí se cumple, que estas dos derivadas cruzadas son iguales. Entonces existe f. Entonces la ecuación es exacta. Y entonces existe la función f. Entonces hay que hallarla. Entonces para hallarla, recuerden que esa función f cuando la derive respecto a x debe dar esto. Entonces lo natural es tomar esto de aquí, integrar respecto a x. Al integrar respecto a x, pues uno obtiene una función que al derivarla respecto a x justamente de eso. Y también cuando la derive, bueno, realmente debería mirarla en este renglón, pero hago lo mismo porque cuando la derive respecto a y debe dar x al cubo y a la 2. Entonces pues también integro ese pedacito respecto a y. Entonces integremos respecto a x. La integral de x a la 2 por y a la 3 es x a la 3 sobre 3 y a la 3. Estoy integrando respecto a x. Menos, y observen que esta de acá lo que hay que hacer es 1 sobre 1 más 3x más 9x cuadrado de x. Entonces aquí depende como lo que uno conozca de antiderivadas, pues uno podría hacerlo. Esto se puede más o menos ver fácil, que esto es algo de este estilo. Entonces tiene la forma de una arcotangente. Entonces seguramente va a ser un arcotangente de 3x multiplicado por un tercio, multiplicado por una constante. Pero si uno no sabe, entonces uno puede hacer que una sustitución trigonométrica. Entonces sustitución trigonométrica. Entonces, por ejemplo, uno podría hacer que, teniendo presente esto de acá, uno podría hacer que tangente de teta sea igual a 3x. Y de ahí entonces uno obtiene que la derivada derivando tangente, la derivada de tangente es secante cuadrado de teta por d teta, y la derivada de 3x es 3 por dx. Observen que esa integral, cuando yo la vuelvo a escribir, si yo a esto lo llamo y, va a quedar que la integral es el de x, que es el que está en el numerador. Este 3 pasa a dividir, quedaría 1/3 por la integral de secante cuadrado de teta, dividido 1 más 9x cuadrado, que es lo mismo que esto que está acá. Es 1 más tangente cuadrado de teta. Como 3x es tangente de teta, entonces esto es 1 más tangente de teta todo al cuadrado. O sea, 1 más tangente cuadrado de teta.
pero 1 más tangente cuadrado de teta es secante cuadrado, entonces este se cancela con este y queda 1/3 por la integral de teta, es decir, 1/3 de teta más una constante, y a partir de acá uno recupera que teta es tangente a la menos 1 de 3x. Tangente a la menos 1 es arcotangente de 3x más la constante. Entonces de aquí tenemos 1/3 tangente a la menos 1 de 3x más la constante. Listo. Y entonces ya tomamos esta parte y la integramos respecto a x. Ahora tomamos esta parte y la integramos respecto a y. Al integrarla respecto a y, el x a la 3 queda quieto y el y a la 2, la integral es x a la 3, es y a la 3 sobre 3. Este y este son iguales. Entonces observen que la función f, que depende de x y y, es 1/3 de x a la 3 y a la 3, listo, menos 1/3 de arcotangente de 3x. Con esos dos términos ya garantizamos que cuando lo derivamos respecto a x, nos dé lo que está aquí. Y para que derivándolo respecto a y nos dé lo que tenemos acá, o sea, Ln, necesitamos que aparezca x a la 3 y a la 3 sobre 3, pero ya está. Entonces pues no hay necesidad de volverlo a escribir. Y ya de ahí la solución es toda esta igual a la constante. 1/3 x al cubo y a la 3 menos 1/3 arcotangente de 3x igual a una constante. Este 3 inclusive se podría pasar a multiplicar acá y va a quedar igual a 3c, otra constante C1. Listo, entonces voy a parar ahí.